Bien, tenemos nuestra invitada aquí esta mañana, Judith Torrea, periodista española, residente en Ciudad Juárez, México. Nos está informando acerca de realidades como los cárteles de la droga se manejan en México, cuál es el problema de la desigualdad entre la inequidad que hay en materia social, riesgos que América Latina debe ver mirándose en el espejo de México. Judith, ¿cuáles son? Claro, es que yo creo que el grave problema de este mundo, ¿no? Pero en concreto de Latinoamérica, es no pensar que el otro es igual que uno mismo, ¿no? Nosotros no elegimos dónde nacemos, en qué familia nacemos, ni qué apellido tenemos. Y si cada uno no tomamos responsabilidad, ¿no? Si el político no crea las infraestructuras que tiene que crear pensando que en esa escuela puede ir su hijo, ¿no? Pensando que en esa escuela va a ir la criada, no, pensando que esa escuela va a ir su hijo. Si el empresario no paga los salarios que tiene que pagar, pensando que ese obrero puede ser su hijo. Si no pensamos que el otro es igual que uno mismo, porque la diferencia entre el ser humano incluso, ¿no? En la oportunidad que uno tiene como periodista, que he tenido la oportunidad de que personas que en la teoría nos pueden parecer malas, ¿no? Personas que han asesinado, y te das cuenta que la línea entre el bien y el mal, entre esa persona y yo, es muy difusa, ¿no? Que si yo hubiese vivido esas circunstancias, quizás sería la peor de las asesinas, ¿no? Y la corrupción, ¿qué rol tú le atribuyes al deterioro de una sociedad que llega a la violencia como en México? Porque en México la disparidad es brutal, o sea, en cuanto al rico y el pobre es una barbaridad. Háblanos de eso, de acuerdo a tu experiencia como periodista en Ciudad Juárez. Claro, ese es el grave problema, ¿no? Entonces tenemos a las grandes riquezas, tenemos a Carlos Slim, por ejemplo, pero bueno, tenemos a pocas familias mexicanas que son riquísimas, una riqueza, y luego tenemos un índice del desempleo, en Ciudad Juárez es del cero, no hay desempleo, y el 70%... Tú trabajas en maquila, me dijiste, ¿no? Sí, en las maquiladoras. El 75% de las personas que viven en la extrema pobreza, y todo el mundo trabaja. No tenemos calles pavimentadas, las mayorías de las calles son de arena del desierto. En la frontera con Estados Unidos. Sí, en una de las ciudades más ricas, en la teoría, que produce más riqueza de México. Es Ciudad Juárez, ¿eh? Es una de las ciudades que produce más riqueza de México. Por eso emigran tantas personas del sur del país y también de Centroamérica a trabajar, pero se encuentran que no hay infraestructuras, que llega la Coca-Cola, pero no llega el agua, ¿no? Porque la Coca-Cola llega porque es un negocio, y no llega el agua, que no hay electricidad y trabajan todos los días, que todos los días viven en el primer mundo, de ir a una fábrica maquiladora y de crear la riqueza del primer mundo, y que gracias a Dios ya las fábricas maquiladoras tienen las infraestructuras mínimas, ¿no? Para trabajar, pero después regresan a la 1 de la mañana a sus casas y viven en chabolas, y además la rutera les deja como a 1 hora de su casa y tienen que caminar por la arena del desierto sin alumbrado público, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya es normal pues que te violen, que te maten, y más si eres mujer, ¿no? Porque siempre a el rol de la justicia, toca. el rol de la justicia en México. Uh-huh. ¿La justicia funciona? ¿El sistema de justicia funciona en México? No hay un Estado de Derecho. Pero ese es el problema, el Estado de Derecho con la corrupción. El grave problema es eso, que con la corrupción se acaba el Estado de Derecho. No existe un Estado de Derecho. Es decir, que si a mí me matan o a una persona le matan, tenemos el 99% de los crímenes en Ciudad Juárez impunes. Y el 96% de los crímenes en México son impunes. Si alguien te quiere matar, te mata. Si alguien te quiere robar, te roba, ¿no? Y es eso, no hay un sistema de derecho. O sea, colapsado totalmente. Completamente. Mira esa frase: con la corrupción desaparece el Estado de Derecho. Uh-huh. Y yo creo que si vemos los índices de corrupción de nuestros países, ya no solo hablando de Panamá, que es muy alto el índice de corrupción, los síntomas nos gritan. Uh-huh. Los síntomas nos están gritando ante una realidad que si no se atiende... es lo que dice Judith, ¿no? Estamos siguiendo prácticamente el librito. A mí me gustaría aprovechar que está aquí nuestra invitada y que tiene esta experiencia de ejercer el periodismo en un ambiente tan difícil. Peligroso. Sí, tan peligroso. Y ese rol del periodismo en tratar de entrar, de quebrar
de sacar información para precisamente tratar de que la gente conozca la verdad sobre la corrupción, en este caso el narcotráfico, el vínculo entre el narcotráfico y el poder político y empresarial. Acá creo que todavía no estamos ni siquiera al nivel de que se pueda, no conozco el caso, tal vez ustedes sí, de periodistas que estén metidos exclusivamente en reportar o investigar, por ejemplo, aquí a las bandas criminales y las cosas que están ocurriendo. Ha habido algunos casos aislados, pero sí hay un problema de corrupción enorme y de asociación entre la clase política y la corrupción, las grandes constructoras, los grandes empresarios que pactan enormes comisiones. Ahora mismo estamos atravesando un problema de corrupción muy grande y el periodismo tiene que escarbar. Claro, pero es que lo duro y el reto es que es muy duro para un periodista, que como sabéis las condiciones del periodismo, el trabajo del periodismo no está bien remunerado, se trabaja muchísimas horas y uno arriesga muchísimo. El control que existe, ¿no?, en los medios, cuando el capital de los medios es de un capital político o de un capital empresarial. Es muy difícil investigar para el periodista cuando ocurre eso, ¿no? Es decir, ¿cómo lo puede hacer? Pero ahora tenemos el reto, yo soy una periodista independiente, ¿no? Tenemos el reto fantástico de que existen las redes sociales, de que existe el Internet. Entonces ya es una decisión, porque yo creo que ser periodista es cuestión de misión, es una misión ser periodista, no es un oficio, realmente es ser una misión, ¿no? Y si no encuentras el espacio de publicar esas noticias en su medio de información, entonces hay otras maneras de publicar esas noticias. Y las puedes publicar con otros nombres a veces, la puedes publicar de otras maneras, ¿no? Pero lo importante es que esa realidad salga, ¿no? Y que haya un debate en la sociedad y que las personas se alerten, ¿no? Y digan, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Porque no queremos perder todo lo que tenemos de este país, ¿no? Cuando le dimos a Judith, bueno, el vuelo de Copa sale muy temprano en la mañana. La reacción de ella fue 6 de la mañana, sí. Mi vida está en peligro. O sea, a esa hora salir, a esa hora ella siendo periodista en una ciudad tan violenta como Ciudad Juárez, ella solicitó, por razones de su seguridad, de su vida, ¿ok?, que se cambiara el vuelo. Copa generosamente cambió el vuelo y ella pudo salir en horas donde tienes menos peligro, porque está la luz del sol, yo me imagino, ¿no? No, claro, es que sí, a las 6 había que salir de mi casa a las 3 de la mañana. No podía molestar a ninguno de mis amigos para que me llevara, menos no hay taxis de seguridad. Es que ha ocurrido, no sé si estás enterada, en México, una familia, una mamá, una violada, hija y una bebé, la violaron y mataron a la bebé de 2 años, 3 años. Sí, pero eso es bastante en una vía rápida, imagínate el corredor, así. Y no ha pasado nada. Sí, y en una parte que tampoco es tan peligrosa, ¿no? Sí, porque la Ciudad de México es la ciudad más segura, bueno, la segunda más segura del país. Sí. La primera es Querétaro, sí, pero la inseguridad es máxima. Sí, Ciudad Juárez es otro mundo, sí, ¿no? Pero sí. Yo creo que hay que beneficiar a nuestra audiencia preguntándole a nuestra invitada qué hace una periodista española de la Unión Europea, en Ciudad Juárez, primer mundo, que pudiera estar allá ejerciendo el periodismo, en Madrid, rico, ¿no?, en Bruselas, en Madrid, Londres, en Londres, dándole seguimiento a la OCDE, a las listas negras y otras cosas, en Ciudad Juárez. Pues yo me enamoré de Ciudad Juárez, no de un hombre, porque no he tenido, como os imagináis, con ese ambiente. Pero me enamoré de Ciudad Juárez. Yo vengo... ¿Fuiste como periodista a Ciudad Juárez? Sí, os voy a contar. Yo trabajé cubriendo temas de política y economía que me encantan, que me apasionan, en Euronews, en la televisión pública europea, que se hace en 6 lenguas diferentes, en Francia. Llegué en un sabático a Estados Unidos y fue de casualidad que me invitaron a un viaje a El Paso, Texas. Y yo cuando lo vi en el mapa,
dije El Paso, Texas, en la frontera con México. Yo siempre me sentí muy latinoamericana, no sé por qué, pero siempre me sentí muy cerca de Latinoamérica. Es más, me especialicé en las relaciones de Europa con Latinoamérica. Y cuando crucé, nadie quería ir al Ciudad Juárez, me decían, no hay nada en Ciudad Juárez. Bueno, pero yo por ahí un puente puedo cruzar, y yo no sé cómo me enamoré de esa ciudad. Todo el mundo se rió porque decían, esta chica que ha vivido en Bruselas, en París, en Madrid. No estaba tan lejos. Sí, que le encanta la ópera, a mí me encanta la ópera, me encanta el arte, le puede gustar esa ciudad que además tiene los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida y los amaneceres impresionantes y una gente lindísima, ¿no? Y yo creo que en Ciudad Juárez encontré el paradigma del ser humano, ¿no? Porque es el paradigma del capitalismo, donde el ser humano se le explota al máximo en pro de un sistema económico y se resiste a morir. Estamos en una ciudad además del desierto, es muy difícil vivir, os imagináis el clima, ¿no? Los inviernos son muy fríos, los veranos son calentísimos, esto para mí no es nada, a mí este clima me parece genial, ¿no? Tenemos tormentas de arena, es un clima muy difícil, ¿no? Pero las personas siguen luchando y lo que me fascinó fue lo siguiente, que me perdonen los compañeros españoles. Yo vengo de un país, España, donde todo el mundo se queja de todo. Se hace frío porque hace frío, se hace calor que hace calor, y a mí no me gustan las personas que se quejan, es que no lo tolero. Además, en España no hay razón para quejarse de nada, ni incluso en los peores momentos económicos. A mí me parece increíble, ¿no? La seguridad, el sistema de educación público, que es impresionante. Yo soy producto del sistema de educación público, de la igualdad social, me parece increíble, ¿no? La salud, todo, ¿no? Y yo cuando llegué a Ciudad Juárez conocí, como esta broma que me había gustado, entonces mi editor me dijo, ay, venga Judith, te vamos a enviar ahí y a ver si es verdad que desaparecen las niñas, ¿no? En aquel momento nadie escribía sobre eso. Uy, qué bárbaro. ¿No? Sí, pero para reírse, ¿no? Esta chica, ¿no? Que dice que le gusta Ciudad Juárez. Ha estado 2 horas y le encantó, ¿no? Y es un lugar bastante, ¿no? Ni otras 2 horas. Pero bueno, yo siempre veo el corazón de las personas, ¿no? El corazón de las personas que yo conocí en esas 2 horas me fascinó, ¿no? Me atrajo, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a investigar sobre este tema, no me lo podía creer. Yo conocí a las mamás de las niñas desaparecidas, que continuamos, ¿no? Con desapariciones de niñas y feminicidios, y dije, no me lo puedo creer. Viven quizá la peor de la situación que puedes vivir, ¿no? No me lo puedo imaginar lo que puede ser madre y no saber dónde está tu hija, no saber dónde está tu hija por un día, por 2 días, por 1 año, por 2 años, por 3 años, no saber si comerá, si no comerá, dónde dormirá, y que después pasan los años y te entregan un trozo de hueso y te dicen, esta es tu hija, ¿no? Si te la entregan, ¿no? Porque el gobierno no la quiere entregar ni la quiere buscar, ¿no? Y entonces, pero lo que me fascinó fue que esas mujeres sonreían, que no se quejaban, que exigían, pero no se quejaban, ¿no? Y a mí, yo me enamoré de Ciudad Juárez porque Ciudad Juárez me enseñó a vivir. Es la ciudad que yo más amo del mundo. Que me perdonen en Pamplona y en Navarra y en España, pero yo me siento pura mexicana. Y la mujer que soy yo, la mujer que dicen que sonrío mucho, pues siempre he sonreído, ¿no? Porque creo que hay que disfrutar de la vida por respeto al que no puede, ¿no? Y hay que ser consciente de eso. Y en eso consiste la felicidad, ¿no? Claro, Judith, más allá del tiempo, yo quiero cerrar esta entrevista tan interesante contigo con ese pensamiento tan humano que acabas de decir. Me gustó mucho. Creo que mejor de ahí sería excesivamente exigente. Agradezco tu tiempo porque sé que estás contra el tiempo y es un tiempo para ti importante de compartir con nosotros tu vivencia en una ciudad tan violenta que nosotros que estamos en esta mesa sabemos que en México la vida no vale nada, pero mucho menos vale la vida de un periodista, que es la parte más triste. Y tú te admiro primero por tu capacidad profesional y por tu valentía de ejercer una profesión tan riesgosa en un país tan peligroso y una ciudad excesivamente peligrosa. Ha sido un placer tenerte aquí, Judith Torrea. Muchísimas gracias. Y la valentía es de las personas que todos los días salen a trabajar, de las que no tienen un vehículo, de las que regresan de las fábricas maquiladoras por esas calles que no existen calles. Esa es la valentía, ¿no? Los periodistas al final somos los traductores al final de la realidad, ¿no? Que otros nos cuentan
y que nos abren sus vivencias. Pues yo voy a pasear por Panamá, porque en Ciudad Juárez no puedo pasear. Eso es lo que voy a hacer, y voy a conocer, todo lo que he leído en esos trabajos de mis compañeros, ¿no? Voy a conocer, me apetece muchísimo conocer, perderme por el centro histórico, ver esa recuperación de la ciudad, probar los nuevos sabores panameños. Vamos a hablar de cosas buenas de Panamá, que también las he visto en los trabajos. Eso es lo que voy a hacer durante este día, y conocer a más panameños, ¿no? Porque es la manera de conocer a un país, ¿no? Muchas gracias, Judith. Gracias. Me encantó Panamá, lo poquito que he visto, y el gran trabajo de los periodistas, que sigan informando, que no tengan miedo, y que viva Panamá, que hay que dejar que no caiga en los peores tiempos, y es posible, todavía hay salvación, no seamos tan pesimistas, ¿no? Eres muy auténtica, te felicito, Judith. Ha sido un placer tenerte en Infoanálisis. Gracias al presidente del Colegio Nacional de Abogados. En licencia, gracias amigo por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, el equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Ricardo Lombana. Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.